Continuamos con lo que es el certamen de conferencias de Retropixel y seguimos con el palabra que seguía yo esta mañana, que era la videojuegología, ¿no? Es decir, seguimos estudiando los videojuegos. Hemos visto un poquito la programación y lo que eran los entresijos por dentro, comprender los sprites y demás. Después hemos visto una faceta que eran las aventuras conversacionales, donde realmente lo que primaba era la imaginación y la capacidad de comprensión de texto. Y ahora vamos a ver otra faceta igual de importante o más, que es la faceta de la producción y distribución, porque de ahí es de donde viene todo. Y para ello tenemos a Rafa Gómez, que nos va a hablar de Topo y del todo el porvenir que vino detrás. Empecemos, como siempre pido, un aplauso. Gracias, gracias. Muchas gracias. Para nada merecido. Bueno, soy Rafa Gómez, también se me conoce o se me conocía antaño como Rafallo. Estoy contento de estar aquí, en Málaga. Yo soy de Córdoba, pero casi toda mi vida como programador, creador de videojuegos, director editorial de Herbe y tal, lo he pasado en Madrid. Os voy a soltar un rollo con unas cuantas fichas que me hice anoche a alta hora de la noche. O sea que me he estado un poco flipas, pero bueno, me perdonaréis, lo hice rápido y así, sobre todo para amenizaros, y si no queréis mirarme podéis mirar la pantalla. Bueno, yo empecé a programar en Córdoba, en 8 bits, con un pequeño Spectrum de 16K. Veo que aquí hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que seguramente saben de lo que les estoy hablando sobradamente. La dificultad de programar en un ordenador de 16K hoy es algo inconcebible. 16K es, sabéis, si no podéis imaginar, es lo que ocupa una foto de mala resolución. Entonces, bueno, yo empecé en Córdoba a programar con el ordenador de un vecino, porque no tenía ni siquiera ordenador. Y bueno, en aquella época yo comencé a desarrollar mis videojuegos allí en Córdoba, los llevaba a Madrid. Los vendía y volví a Córdoba hasta que una vez no volví. Me quedé allí a vivir en Madrid. Me fichó Paco Pastor y bueno, como diría Paco Pastor, esta charla la puedo dar hablada o cantada. Vosotros decidís. Supongo que preferiréis que él hable, ¿no? En aquella época, cuando desarrollábamos videojuegos, prácticamente lo hacíamos a oscuras, casi sin información. No existía, por supuesto, no existía Internet. Por eso creo que lo más parecido o lo que se puede equiparar es como un artesano, ¿no? Un artesano, igual que coge un tablón de madera y se lía a limarlo hasta conseguir el grosor y la hechura que busca. Pues más o menos eso hacíamos nosotros con los bytes. Os voy a hablar de los comienzos. Este fue mi primer videojuego publicado. Anteriormente a este hice algunos otros, hice algunas colaboraciones en revistas. También desarrollé otro videojuego que rápidamente me lo compró Paco Pastor. Bueno, no sé si conocéis a Paco Pastor. Paco Pastor era el cantante de Fórmula Quinta, era un tío muy vivaracho. Bueno, sigue siendo un tío muy vivaracho, pero y muy hábil y buen negociador y un tío avispado que rápidamente me lió con un proyecto que tenía que se llamaba Toposoft, que consistía básicamente en reunir a un grupo de jóvenes con muchas ganas de trabajar y poca exigencia económica y hacer videojuegos. Y si era posible, hacer muchos videojuegos, ¿no?
Yo especialmente estaba encantado de hacer muchos videojuegos porque me encantaba, me gustaba mucho el mundo de la programación y sobre todo porque bueno, también me permitía una independencia económica y pude dar el salto de Córdoba, que estaba muy a gusto, pero que tenía claro que la profesión como programador de videojuegos solamente podía desarrollarla en Madrid. Estuve de 1985, donde comencé a publicar mis primeros videojuegos en revistas y como ya os digo, en un videojuego que llevaba y que me compraba Paco Pastor para luego no publicar. Estuve hasta el 1987, cuando publiqué mi primer videojuego, que fue Survivo, en cordobés, Survivo, y que era como una especie como de homenaje a Alien, ¿no? Que al fin y al cabo era el personaje bueno, ¿no? El pobre animalillo lo único que pretendía era subsistir, ¿no? Mientras había unos cabrones ahí que intentaban achicharrarlo y darle mucha caña al pobre. Mientras por el camino se los comía, pero bueno. Este videojuego tuve la suerte de que... bueno, lo desarrollé en una televisión en blanco y negro, con los gráficos de mi amigo Rafael García Cabrera, que mi vecino, que bueno, nos gustaba mucho el colorido, pero yo como tenía una televisión en blanco y negro y lo veía en blanco y negro, nunca descubrí lo colorido que nos salió. Si lo habéis jugado, bueno, es una especie como de aventura, una aventura gráfica, donde tú tomas le damos la vuelta a la tortilla, tú tomas el papel del alien, que es quien intenta subsistir con 12, intentando colocar 12 vainas que lleva de alien a lo largo de una enorme nave, una inmensa nave espacial. Está lleno de laberintos y de enemigos. Y bueno, este videojuego se publicó en el Reino Unido a través de US Gold. Quiero recordar por la época que fue con bastante éxito. Bueno, por lo menos a mí me lo pagaron bastante bien. Pero también le dieron mucha caña. Le dieron mucha caña. Como anécdota os contaré que casi finalizando el videojuego, toda la historia gira en torno a que nos adentramos en una nave espacial, una especie como de arca de Noé, que está pilotada o comandada por una serie de alienígenas y que además van recopilando diferentes variedades, diferentes especímenes a lo largo del universo, hasta que cogen a nuestro pequeño alien. El detalle escabroso viene cuando el alien, para alimentarse, se come o devora a estos seres. Resulta que una semana antes de lanzar el videojuego se nos había olvidado meter a estos pequeños seres, bueno, estos grandes seres, que la idea era hacer una especie, el típico marciano, el típico extraterrestre, con el cuerpo largo, cabezón. Lamentablemente disponía prácticamente solo de 80 bytes para hacer todo eso. Entonces tuvimos que dejarlo más bien chaparradito, pequeñito. Entonces, lo que nosotros interpretábamos como un alien que devoraba a un marciano, como sin alma y sin escrúpulos, resulta que ellos lo interpretaron como que era un bebé. Entonces el alienígena iba devorando bebés, y le dieron mucha caña. No sé si eso fue malo o fue bueno, o todas esas manchas de sangre y tal, que no aparecen en el juego, porque era un juego de Spectrum, no podíamos meter esas manchas de sangre. Si acaso unos cuantos atributos gordos, rojos. El caso que funcionó bastante bien. Bueno, esta fue mi primera época. A ver si descubrí, busca Wally, a ver si descubrí dónde estoy. Sí, yo era el del pelazo. Mira la magia de mi pelo. Ahí estoy.
Bueno, luego os contaré alguna anécdota del mono ese que tengo ahí. Que no sé por qué se ocurrió el rumor de que en realidad no programaba yo, que programaba el mono. Bueno, este éramos el equipo original de Toposoft. Pues bueno, ahí está Javier Cano, que el pobre falleció hace unos años. Está también Pepe Lazo, está Ricardo Cancho, Roberto Potenciano, que era mi grafista en varios juegos. Pues bueno, está Rambo, está Eugenio, bueno, Pepe Lazo, bueno, buena gente. Además, nos llevábamos muy bien, hacíamos muy buenas migas y bueno, este fue el equipo original que desarrolló juegos como Titanic, Black Bear, por ejemplo también en Wells and Fargo, vamos, unos cuantos juegos que posiblemente espero que hayáis podido disfrutar, casi todos. Realmente mi primer gran éxito fue este, Mad Mix Game, que yo estoy especialmente contento y especialmente orgulloso. Es un comecocos, yo nunca lo he negado. De hecho, el primer nivel yo quería que fuese un comecocos, un nivel de comecocos, para que quedase claro que lo que iba a jugarse ahí era mi visión de por dónde me hubiese gustado a mí que hubiese evolucionado el clásico Pac-Man. Claro que el problema es que se publicó en el Reino Unido no lo entendieron como tal y lo entendieron como un plagio, con lo cual me obligaron a hacer una versión específica para el resto de Europa, en la que eliminamos el primer nivel, que es el clásico laberinto del Comecocos, y sustituimos el personaje precisamente por el personaje que sale en la portada, el Patuchas. Este videojuego tuve la suerte de que le gustó mucho a US Gold desde el primer día que lo vieron en una estación muy embrionaria, pero donde ya se veía el potencial de jugabilidad. Me volqué en el scroll, mucha gente me comenta, joder, el juego de Spectrum, qué scroll más cojonudo tenía y tal. Y bueno, estoy dispuesto a comentaros, si me acordase, cómo lo hice. Lamentablemente no me acuerdo. Este videojuego fue sponsorizado por US Gold y por Pepsi. Yo creo que es el único videojuego, ya no solo español, sino casi del mundo, donde fue sponsorizado por una marca del peso de Pepsi. Este se regalaba no sé si se regalaba un Ferrari o... no recuerdo, había buenos regalos. Me hubiese gustado ganar el Ferrari a mí, pero no tuve esa suerte. Tuvo bastante éxito de crítica de público y luego, como curiosidad, estaba comentando hace un ratito, estaba comentando con Jesús, que hemos ido a comer, estaba comentando la portada de Mad Mix Game es obra de Alfonso Spiri. Alfonso Spiri, yo estaba muy contento cuando me dijeron, tu Mad Mix va a ser la portada de Spiri. Yo digo, joder, cojonudo, pero aquí no hay tías macizas, a ver qué va a hacer, cómo va a hacer con el Comecoco. Entonces le estuve explicando. Vino precisamente el día que traía una portada de estas brutales que hacía él, no sé si Black Bear o alguna así con una señorita en paños menores. Le dije, mira, Alfonso, no sé, yo creo que tú puedes hacer una gran portada, pero no sé si deberíamos empezar con este juego porque no hay grandes héroes, no tienes que salvar el universo, no tienes simplemente un comecoco que va comiendo bolitas. Eso sí, tiene como muy mala hostia. Entonces él se quedó con esa idea
Y no, no te preocupes, Rafa, ya sé qué te voy a hacer. Y al poco tiempo me llegó, oye, tengo tu portada. Y llegó con la portada sin ese letrero, sin el letrero de Mad Mix Game. Ya tengo, esta es tu portada. Y me enseña el Comecoco con esa especie de intestino, con las bolas como supurando sangre. Entonces me alarmé un poco y digo, joder, no sé si ha entendido el concepto de Comecoco. Va por un laberinto, no por un intestino. No te preocupes, yo te pongo ahora aquí unos fantasmillos y tú vas a ver cómo le damos gracias. Y te digo, bueno, sea como sea, la verdad que no me gustó cuando la vi. Digo, sea como sea, aunque sea el letrero, el titular, dame algo llamativo y tal, por lo menos algo así muy ochentero, fluorescente. No te preocupes, yo te lo hago. Y me hizo el letrero ese. Claro que al verlo combinado con el letrero, yo creo que ya suaviza mucho el concepto. Bueno, en cualquier caso, ahora es una portada que me encanta, porque tiene personalidad y yo creo que marcó mucho. Luego también el personaje del Comecoco, pues bueno, la versión inglesa lo hicimos tal cual la portada, pues un poco también gracias a él, ¿no? Que le puso las patuchas del mod, que era por aquel entonces su personaje más conocido. Y bueno, fue un juego que si lo habéis jugado todavía se deja jugar. Bueno, en los comienzos, los años 87, 88, 89 fueron mis años más prolíficos. Aquí hacíamos juegos como churros. En del 87 creo que fue, 88, no recuerdo bien, saqué el Rock and Roller, que fue también un juego como un reto, como de encargo. Me propusieron desarrollar un juego en solo 3 meses y así lo hice. El Rock and Roller es un juego que si alguno habéis visto Mad Mix y luego habéis visto Rock and Roller, habéis descubierto que el bólido del Rock and Roller en realidad es el Comecoco conduciendo dentro, el que va dentro del bólido es el Comecoco, porque realmente es el mismo juego. Es el Mad Mix Game, lo que pasa que bien tuneado, bien maquillado, pero es básicamente el corazón de ambos juegos es el mismo. Comparten lo que se llama ahora mismo el engine, el motor del videojuego. Y luego otro juego que estoy especialmente contento y orgulloso fue Mad Mix 2. Mad Mix 2 fue, quería darle un poquito, no limitarme a hacer una segunda parte repitiendo lo mismo o cambiando algún muñecajo y tal. Digo, no, lo vamos a hacer en perspectiva isométrica. Y bueno, porque yo soy un fan de los juegos de Ultimate, y entonces quería hacer algún juego en esa perspectiva. Y digo, pues mira, hacemos una evolución, pero en este caso lo trasladamos a lo que es toda la cultura, bueno, todas las temas de fantasmas, monstruos típicos, clásicos, y montamos otro videojuego con más añadidos, con más, bueno, y es un poco una vuelta de tuerca al concepto del Comecocos que bueno, yo creo que quedó también bastante jugable. Si lo habéis visto y habéis tenido oportunidad de jugarlo, pues bueno, técnicamente está muy mejorado también con respecto a Mad Mix, y fue también bastante éxito. En este caso tuvimos un problema con la portada, porque la portada la iba a dibujar San Gregorio, un chaval joven que dibujaba muy bien, pero justo le pilló la mili y solo pudo hacer lo que era el boceto. ¿Qué ocurre? Paco, con su brillante idea, dijo, pues ya está, hacemos un concurso. Y salió el videojuego sin portada. La idea era hacer un concurso, que la gente colorease el dibujo de San Gregorio y entonces se publicaría, se le hacía una revisión ya con la nueva carátula, ya finalmente coloreada por el ganador del concurso.
lamentablemente no se hizo nunca. Entonces, fue una espinita que se me quedó ahí. En la versión, creo que, no sé si la versión de PC fue la única que salió, una pequeña imagen de la carátula del vencedor del concurso, pero bueno, ahí está. Por lo menos pude ver cómo funcionaba un juego prácticamente sin carátula, cómo se podía poner, porque muchas veces se echa o se achaca o se echa en cara que muchos juegos eran prácticamente solo en carátula, que no vendías. Tú te comprabas un juego, pues eso, una imagen de un superhéroe, un tío cachas de Aspiri, dibujado por Aspiri, pero luego ponía el juego y realmente era un amasijo de píxeles que representaban al gran héroe que iba a salvar el universo. Con lo cual, pues bueno, venía la desilusión en muchos casos. En este caso, pude demostrar que se podían vender juegos sin necesidad de tener una gran portada. Otro juego que, bueno, del que estoy especialmente contento y orgulloso fue Perico Delgado. Perico Delgado lo vemos ahí, estamos todos más jóvenes. Tuve la oportunidad de hablar con él, que no era normal, porque cuando te proponían hacer un videojuego de un personaje famoso y tal, pues normalmente ni siquiera coincidías con él. En este caso sí pude coincidir con Perico y el hombre la verdad que no tenía ni idea de lo que eran los videojuegos. Estaba ahí porque se lo había dicho su manager y tal, y porque le iban a pagar unas perrillas. Lo poco que pude hablar con él, le pregunté qué cosas, qué elementos creía él que podían funcionar en un videojuego, y a la respuesta de un vídeo, ¿qué? Dije, bueno, dime algo que lo pases en la bicicleta, que lo pases putas. Y dije, pues bueno, las subidas son muy jodidas y las bajadas más jodidas todavía porque te puedes caer, te la puedes liar. Digo, pues nada, vamos a hacer un videojuego donde tenga que subir mucho y bajar luego mucho. Y ese es Perico Delgado. También quise hacer una evolución del típico machacatecla, el taca, 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 taca. Y combinarlo también con cambio de marchas y tal, que eso me gustaba, que no fuese simplemente darle rápido a las teclas, sino jugar también un poco con la táctica, ¿no? En el que fuese dosificándote también una energía limitada, que es realmente lo que tiene un ciclista, de modo que dosificándolo no necesariamente tenías que darle mucho y muy rápido a las teclas, sino hacer una combinación bien de lo que eran las diferentes marchas de la bicicleta. Y yo creo que fue el primer simulador de ciclismo, no sé yo. Luego a posteriori salieron más, claro está. De hecho, incluso sacamos Tour 91, años después, del de Perico, que está también bastante bien. Bueno, mi siguiente videojuego, tenía como detalle peculiar que lo programé yo, pero no lo programé yo. Este videojuego lo hice durante 6 u 8 meses, estuve desarrollando en casa, de noche, comiéndome muchas horas de sueño de mi vida, mientras que por la mañana programaba, no sé si Rock and Roller o Perico Delgado. El caso que fui combinándolo en el tiempo, sin saber yo siquiera que iba a ser finalmente Emilio Butragueño. Quería hacer un videojuego de fútbol, básicamente porque no tengo ni puta idea de fútbol. Ese era el gran reto. Y segundo, porque bueno, con mi amigo Javier Cano queríamos montar nuestra propia compañía, nuestra propia productora de videojuegos, pero necesitábamos el impulso económico. Estuvimos dándole vuelta a hacer un videojuego de fútbol y justo se nos cruzó por medio
la licencia de Emilio Butragueño. Emilio Butragueño parece ser que estaba ahí tanteando, no sé si él o el manager, la posibilidad de publicar, de sacar un videojuego con nosotros, con Toposoft o con Dynamic. Bueno, realmente con Toposoft no, con Herbe. Finalmente lo publicamos, se publicó a través de Herbe como Topo. Creo que la balanza la decantó básicamente el tema económico. Aunque yo creo que bueno, la suerte fue también que teníamos ya el juego. Mi amigo Javier Cano tenía el juego ideal y aprovechamos la oportunidad. Herbe se encontró de repente con que le salieron doble o 3 ases o 4 ases, con que en un momento dado tenía la ficha de Emilio Butragueño y por otro lado tenía el mejor juego que habían visto jamás. El caso que también tenían otro juego propuesto por Ocean, que era la tercera pata de esta historia, que era quien realmente iba a pagar la cena. Ocean tenía su propio videojuego de fútbol y por azares de la vida llegó a mi poder para que yo evaluara si estaba mejor el juego de Ocean o estaba mejor el juego que yo estaba haciendo yo. Bueno, al final tuve que ser objetivo y decidí que el de Ocean era una mierda y el mío estaba cojonudo. Pero era verdad, lo digo en serio. Porque el de Ocean básicamente se ve que habían hecho algo rápido ahí para salir al paso y bueno, no tenía ni pies ni cabeza. Sin embargo, nuestro juego estaba estaba ya prácticamente finalizado. Lo único que faltaba era quitarle la peluca, que le habíamos puesto una peluca negra, y ponerle una peluca amarilla, que esa es la diferencia de Butragueño con respecto a todos los demás jugadores. Bueno, funcionó muy bien durante muchísimos años. Fue no solamente el videojuego, uno de los videojuegos españoles más vendidos, sino que yo creo, y sobre todo de fútbol, sino que hasta que la llegada de los FIFAs, yo creo que ninguno había desbancado las ventas de Emilio Butragueño. Y eso que seguramente si alguno lo compró, descubrió que le habían pegado una pequeña subidilla al precio del juego porque había que pagarle a Emilio Butragueño. A nivel de jugabilidad, yo buscaba sobre todo jugabilidad. ¿Por qué? Porque no sabía nada del mundo del fútbol, no sabía que se movía, los intríngulis, ¿cómo se llama esto? Fuera de área o ese tipo de cosas. De hecho, no está implementado. O sea, ahí se meten goles, ahí lo importante era ya llegar y meter la pelota. Entonces solamente buscaba la jugabilidad. Entonces no estaba constreñido por esas limitaciones y al final hice el juego arcade más chulo que se me ocurrió y que hasta a mí me gustó jugar. Otra curiosidad es que parece ser que la camiseta esa, antes de ponerle el pegote ese rojo, la camiseta era blanca porque este señor era del Real Madrid. Y tuvimos que hacer en el último momento, parece ser que lo vio la portada de alguien del Real Madrid. Si queréis que salga con la camiseta del Real Madrid tenéis que pasar por caja y pagarnos nosotros también. No importa. Rápidamente, rotulador rojo, arreglado. Otro juego también que tuve el placer de desarrollar fue Gremlin. Es una película que me encantaba. Cuando pasó por ahí alguien, oye, que tenemos la posibilidad de hacer un juego Gremlin. Yo me apunto, me lo quedo. Hombre, en aquel momento yo tenía la posibilidad, al contrario que el resto de mis compañeros, de elegir, ¿no? Yo podía elegir mi propio proyecto. Normalmente yo desarrollaba mis propios proyectos
y al resto se lo asignaban. Yo, por lo menos, en este caso pude elegir, pues yo hago Gremlin, le hice los gráficos, los gráficos me lo hizo Alfonso Fernández Borro, y tuvimos la oportunidad de ver la película muchísimo antes que del estreno, la vimos como 3 meses antes, y antes de que saliera la película y que saliera el juego, con lo cual nos quedó poquito margen para desarrollar el videojuego. Lo único que sabíamos era un poco de qué iba la historia. Hicimos un planteamiento de que Gremlins iban a aparecer en el juego. Bueno, la verdad que ya lo teníamos relativamente avanzado o ya planificado antes de ver la película, y nos sorprendimos casi que habíamos mejorado el guión de la película con el videojuego. La película es un poquillo regulilla, pero el videojuego es cojonudo. También se publicó en el Reino Unido y en toda Europa se publicó bajo el sello de Elite, que bueno, hicieron ellos se encargaron de la versión de 16 bits. No nos vimos nunca, ni nos conocimos, ni tal. Con el tiempo pude ver la versión de 16 bits y la verdad es que no sé yo si quién se copió de quién, si ellos de nosotros, nosotros de ellos, aunque yo nunca vi su juego. El caso que estoy especialmente orgulloso de haber participado en un videojuego. Yo no sé si hay algún otro videojuego español ambientado en una película de Hollywood, pero bueno, por lo menos tengo la alegría de decir yo he hecho un videojuego de una película de Hollywood. Otro videojuego que hice también Strangis fue Mortadelo y Filemón 2. Y esto forma parte de mis homenajes a mi infancia y mi juventud, que eran los temas de Mortadelo y Filemón y la película Tron. Esto también le llegó a mi amigo Javier Cano, que ya había creado su propia compañía, Animagic, y me propuso hacerlo. Y oye, como te ha salido también el Emilio Utragueño haciéndolo por las noches, ¿por qué no te dedicas hasta cuántas noches a hacer el videojuego de Mortadelo y Filemón? Digo, pues cojonudo, seguiré sin dormir. Y esto fue a raíz de que Draw consiguió los derechos, no sé si por 1 año o 2, de Mortadelo y Filemón por un videojuego que sacó de una compañía alemana, quiero recordar, que fue realmente el primer juego de Mortadelo y Filemón. Como tenían como 1 año más los derechos de uso de la marca de Mortadelo y Filemón, pues nos propusieron hacer otro videojuego y yo decidí hacer Safari Callejero. Lo planifiqué en 3 o 4 fases. Yo creo que al final metimos solo un par de fases, un par de niveles. Dos correctas, la de la casa que tenías que recoger, lo de la gallina y los huevos saltarines, y la huida del final. Bueno, también lo hice en un tiempo récord. Me habría gustado disponer de un poquito más de tiempo para darle un poquito más de variedad y algún que otro nivel. Pero bueno, resultó. Los gráficos también en este caso eran de Roberto Potenciano también, que se pegó también unas buenas palizas. Pero bueno, fue muy fiel al espíritu de los personajes. Quedó bastante cachondo, bastante simpático. Smart and Clever, sí. Que era uno que tenías que comprar y era bastante raro. Sí, era un poco raro. Yo lo jugué poco. Sí, porque digo, no, esto no tiene el espíritu de Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Era gracioso que complejo. Está comprando disfraces para entrar por un lado por otro. Era un juego complicado. Un juego raro, sí. A mí no me gustó, digo, no se merece. Ibañez no se merece esto. Y ahí está. Y bueno, y luego quería hacer un juego de, pues eso, Tron. Mi idea era intentar conseguir los derechos de Tron. Digo, coño, si hemos conseguido la de Gremlin, vamos a conseguir lo de Tron, que se publicó hace la torta de años, pero fue imposible. Al final alguien decidió llamarlo Zonao. Zona Cero. Era un chiste. Era pues eso, la carrera de motos de luz de la película,
Y bueno, también le di un poco ahí la vuelta y pues bueno, hice varios tipos de vehículos y tal. Bueno, la idea es hacer un juego vertiginoso y muy complicado. Creo que se me quedó, puede que excesivamente complicado. Si lo habéis jugado, ya me diréis. Otra cosa que quería comentaros, que a raíz de esto, es que yo no soy un especial buen jugador. De hecho, a mí siempre me ha gustado más ver cómo otros jugaban que jugar los videojuegos. Pero siempre, cualquier videojuego que he hecho yo, siempre, como norma, lo he ajustado la dificultad como para que hasta un pasmao como yo consiguiese superarlo. Y si no lo superaba yo, no lo dejaba, no seguía ajustándolo hasta que alguien como yo, con mi nivel, pudiese superarlo. Por eso creo que casi todos mis juegos se pueden acabar, que no era tampoco lo normal de la época. Lo único que la peculiaridad era que había que reiniciar mucho los niveles, había que ir viendo en el mapa inferior, si habéis visto el videojuego, los recorridos de todas las motos, que tenían siempre el mismo recorrido, y buscarle porque tenía siempre las salidas. Bueno, este fue mi juego más premiado. Viaje al centro de la Tierra y prácticamente el que acabó con la primera época de Toposoft. Este viaje al centro de la Tierra fue una apuesta que se hizo en Nerve para desarrollar un producto un poco con el corte y con el presupuesto de los videojuegos que se comenzaban a desarrollar fuera de España. En el Reino Unido, aquí incluso se intentó involucrar, quiero recordar que Activision, sobre todo para que hiciese frente a los gastos de desarrollo, que ya era importante. Los anteriores videojuegos estábamos hablando de que eran casi artesanales, o sea, me refiero que lo hacíamos entre 1 o 2 personas, o sea, un rollo artesanal. En este caso querían hacer ya una producción ya con un corte y con un presupuesto y con una hechura casi no sé si de Hollywood, pero desde luego sí de lo que iba reclamando la industria. El caso que se contrató a muchísimo personal, muchísima gente, intervinieron muchísima gente en el desarrollo, todo el mundo aportaba su idea. Yo por aquel entonces todavía no estaba implicado en el videojuego porque creo recordar que estaba terminando... ¿Qué videojuego estaba terminando yo? No me acuerdo cuál. Estaba con otro juego. Seguramente el Gremlins, claro. Estaba con Gremlins. Estaba terminando Gremlins. Mientras se seguía desarrollando en paralelo Viaje al centro de la Tierra, sus versiones de 16 bits. Y la idea era desarrollar la de 16 bits y luego intentar con las versiones de 8 bits alcanzar dentro de lo posible el concepto de la de 16 bits. ¿Qué ocurre? Que bueno, tuvo ciertos errores, creo yo, en el planteamiento del juego. No hubo una buena dirección del proyecto y bueno, hubo muchas fases del juego que yo creo que nos quedaron demasiado bien, sobre todo la primera fase, que nunca me llegó a gustar aquella de que había que construir una especie como de mapa y tal. Era un coñazo. Oye, te digo que creo que es de los primerísimos juegos, si no el primero, que veo como una introducción cinemática. Efectivamente, sí. Se creó para las versiones para las versiones ya de 16 bits ya se metía, había videojuegos ya que tenían introducciones ya cinemáticas. Y aquí, efectivamente, la versión de 8 bits había una carga inicial que era solamente la introducción, ¿no? Yo la recuerdo en ese y Regreso al Futuro 2. Son los dos únicos juegos que yo le he visto algo parecido a una introducción de algún tipo. Sí. Que no fuera jugable. Pues este juego, cuando en una de las frecuentes visitas que hacían los señores, ya digo que no recuerdo si era de Activision, no recuerdo exactamente qué compañía estaba interesada en el juego,
En un momento dado parece que comenzaron a recular, no estaban muy convencidos con el desarrollo y parece que la inversión económica que iban a hacer al final no se llegó a concretar, con lo cual, pues bueno, defenestró un poco lo que eran las versiones de mayores de 16 bits y luego nos dejó un poco a la versión de 8 bits, la dejó en stand-by porque bueno, su programador inicial, que iba a ser Carlos, bueno, se fue de la compañía y se quedó el juego ahí un poco ahí en el aire. Entonces, ahí donde hay un marrón, ahí estaba yo. Y me dijeron, Rafa, arregla esto. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 meses. Y esto es lo que pude hacer con 3 meses. Hicimos, pues bueno, la introducción esa la dejó hecha Carlos y el primer nivel del puzzle, y luego ya, pues bueno, yo retomé los siguientes niveles con los dinosaurios y tal. No los recuerdo muy bien. El caso que... Sí, sí. El caso es que no sé cómo, gustó mucho, no sé si también por la portada o por todo el aura que tuvo alrededor y todos los tropiezos y tal. El caso que fue un videojuego muy premiado. De hecho, es mi videojuego más premiado, el videojuego donde he participado yo más premiado, aunque no era realmente una autoría mía, como en el resto de los juegos que os he enseñado. Este juego ya venía un poco, ya venía delimitado y ya estaba diseñado, y yo lo único que hice fue intentar llevarlo a sus versiones de 8 bits lo más decentemente posible. Y creo que... Lo que me llamaba la atención era matar tiranosaurios rex con una lanza. Una... Eso era un tiro maravilloso. No, pero en el Spectrum también hay colorismo, la fase 2. Sí, muy... Para sí. la gente que venimos acostumbrados a lo que era la fase 3, sí. también que monocromo, amarillo y negro, esa fase 2, con la que se iba la luz y se ponía todo azul, que era grisú, los personajes cada uno con su ropa y sus colores. Eso fue un logro de Alfonso Fernández, que se curró ahí y jugó ahí sobre todo con la versión de Spectrum, que era la versión original, y se lo curró mucho y quedó muy bien. Unas fotos que puso, creo que era en el grupo de Facebook de Topo Siglo XXI, del intento de hacer la tercera fase con colores, que al final se echó por, no sé si por cuestiones de tiempo. Al final fue por cuestión de tiempo, había que publicarlo ya, la versión de 16 bits, había que publicarla ya y bueno, ya te digo que estábamos a contrarreloj y... Mi corazoncito de spectrunero lloró cuando vi esos 2 niveles que faltaban. Faltaban, ¿no? Sí, supongo que la idea era, pues bueno, hacer una continuación, pero bueno, ya Toposoft, ni casi ninguna compañía, ya te estoy hablando, esto sería el año, no sé, ni si el 91. Ya estaba la industria... De microjoven diciendo, señores, esto se acaba. Efectivamente. Entonces ya estábamos en la crisis y eliminaron casi al 80% de la plantilla y bueno, ya no había tiempo de más. Aún así, Toposoft siguió, como os demostraré. El siguiente videojuego, yo ya no tenía tiempo para programar, pero sí podía diseñarlo. Entonces, volvimos al concepto de freelance, en el que yo diseñaba y producía los videojuegos, ponía en contacto a grupos de gente con mucha valía, con mucha capacidad, y que yo quería mantener, aunque ya en esta época yo ya estaba casi más, tenía un pie en Topo y otro en RB, que bueno, ya si queréis yo lo puedo contar a posteriori, pero bueno, en este caso yo quería hacer una especie como de guiño a Nintendo, porque en este momento, en esta época estábamos tentando a Nintendo no solo para conseguir su distribución, sino yo para intentar convencer, intentar atraer a Nintendo de los videojuegos que se hacían aquí en España. Y entonces quise demostrarle que se podía hacer un videojuego cachondo con uno de sus personajes y jugable. Y en ese caso este juego, pues bueno, lo hizo Francisco Javier Fáfula, que es un tío muy resuelto,
con los gráficos de Jorge Azpiri, el sobrino de Alfonso Azpiri, y la verdad que no tiene mucho que envidiar a muchos, creo yo, a muchos Super Mario que hay por ahí. Hicimos su continuación, que fue Luigi en Circus Land, que en este caso lo programó Gabriel Hortas. Hicimos entre los dos la producción y el diseño del juego, y se hizo en versión solo. Estos juegos ya salieron solamente en 16 bits. El mercado de 8 bits ya había caído, había sido engullido, fagocitado, deglutido, ingerido por el mercado de la videoconsola. Pero bueno, nos quedaba todavía ahí un mercado, el mercado de los 16 bits, de Atari ST, Amiga, sobre todo PC, que empezaba muy a pesar de lo que a mí yo nunca vi al PC como una máquina de juego, porque por aquella época era muy caro y tampoco tenían calidad gráfica, como por ejemplo un Commodore Amiga o incluso un Atari ST. Pero bueno, desarrollamos bastantes videojuegos. El Luigi en Circus Land, un pack de 2 juegos de Olimpiadas del año 92, que funcionaron bastante bien. Eso sí, luego nos llamaron del Comité Olímpico y nos preguntaron quién os ha dado permiso para utilizar Olimpiadas 92. Digo, aquí no se puede usar Olimpiadas 92. No, es una palabra registrada, así que lo tenéis que retirar. Y por lo menos nos dio tiempo a vender unas cuantas copias, pero al final lo tuvimos que retirar, el videojuego. O sea que si tenéis por ahí algunos de estos juegos son rarezas. Tour 91, que también funcionó bastante bien, un videojuego para PC con varios niveles, un poco siguiendo la misma dinámica y la misma funcionalidad de Perico Delgado, que había funcionado bastante bien, y bueno, no estaba mal. Y el último, bueno, no es realmente el último juego, salió Super Skilly, que está ya una rareza, pero esto porque tenía yo esperanza en un joven programador. Digo, mira, este juego que me trae tiene ciertas carencias, pero creo que se puede publicar porque era una especie como de Tetris. Era curioso, me llamó la atención, te enganchaba. Digo, pero tengo más confianza en los futuros juegos que va a hacer. Lamentablemente no hizo ninguno más, pero bueno. Mi intención era apoyarlo hasta el final, siempre apoyar a los desarrolladores. Vamos a ver, estamos aquí. Pero realmente el último videojuego de Toposoft fue Black Crown, que lo desarrollé yo también, exclusivamente para PC. Además lo desarrollé en PC, en Assembler, en ensamblador, en PC, que era una locura. Pero, o sea, que tuve que inventarme, no solamente todo el entorno gráfico, sino hasta incluso recuerdo que el cursor de pantalla lo dibujaba yo, no lo dibujaba ni siquiera el sistema operativo. ¿Por qué? Porque no estaba basado en ningún sistema operativo, porque lo programé directamente en MS2. Por esta época todavía no existía Windows. Quiero recordar que Windows, la versión de Windows que existía era la Windows 3 o la 3.1, y no confiaba yo mucho en permitir al sistema operativo de Microsoft que decidiese si tenía que pintar o no un gráfico que yo le indicaba que pintara. Con lo cual lo hice en MS2 y mi empeño en hacerlo en ensamblador fue también, yo creo que fue el gran error. El gran error porque dediqué mucho tiempo a hacer un juego, darle mucha velocidad al juego más lento que he hecho. De hecho, todo el juego es una gran pausa. Y de vez en cuando sobre todo cuando había el movimiento, el scroll de pantalla y tal, pues sí funcionaba toda la dedicación que le hice a la programación en Assembler de este videojuego. También la curiosidad era que llevaba un tablero, en realidad era un parchís, pero un parchís cojonudo, porque ese tablero lo dibujó y lo creó Alfonso Azpiri.
Además, ese cuadro, esa ilustración de ese tablero lo tengo yo en mi casa. O sea que estoy especialmente contento y orgulloso. Y era básicamente un parchís mezclado con Juego de Tronos, antes de que existiese Juego de Tronos. Era un rollo así de magia y brujería. Lo que pasa es que al final no conseguimos convencer a nadie, y también la necesidad de la pegatina es aquella de necesita disco duro, pues se lo defenestró un poco, porque no había muchos PCs con disco duro. Pero bueno, estoy también orgulloso de este videojuego, sobre todo a nivel gráfico y a nivel propuesta, que podría haber sido algo llamativo y podría haber sido mucho mejor si hubiese hecho un Black Crown 2. Pero este no es el último juego que salió bajo el epígrafe, bajo el logo de Topo. El último juego, esta es una curiosidad, el último juego no era un juego, era mi versión de Windows 95, pero la versión de Windows 95 tenía yo en 1993. Que era una especie de un kit de herramientas para MS2, que sustituía el MS2. Era como una especie de PC Tools, pero muy gráfica, donde tú, si querías abrir la disquetera o si querías abrir el disco duro, pues ibas con el ratón y le dabas a la disquetera o al disco duro. Tú en la instalación configurabas más o menos la configuración que tenías de tu ordenador, si era una torre, si era sobremesa. Si tenía 2 disqueteras, le colocaba 2 disqueteras, el tipo de impresora, elegía entre un fondo que tenía de impresora, y era todo muy gráfico. Lo veías tú, tu ordenador, tu impresora. Cuando se formateaba un disquete, veías el disquete como se iba formateando en pantalla, y era todo muy gráfico. Si querías imprimir un documento, lo arrastrabas a la bandeja, o lo guardabas en la bandeja. El caso que era todo muy gráfico, y un par de años después descubrí que Bill Gates, coño, me plagió. Lo que me llena de orgullo y satisfacción, como diría el padre de... El caso que bueno, es una rareza, por si lo veis por ahí. El caso que no se vendió mal, sacamos incluso una versión 1.5 con una especie de salvapantallas, así muy chulos. Bueno, fue el último juego realmente que apareció como Topo, pero que no era un juego. Era un intento de buscar nuevos mercados y nuevas vidas, nuevas formas de darle vida a Topo, que ya estaba claramente en declive. Bueno, y aquí estoy yo, con pelo, y aquí os doy el secreto, que en realidad el mono era un tío calvo. Bueno, ahí no estoy tan calvo, con gafas. Y bueno, os informo que estoy desarrollando una página web, rafallo.com, Rafallo soy yo, y quiero poner ahí un poco, pues bueno, toda mi perorata esta que he soltado, mi biografía, un poco todo lo que he ido desarrollando a lo largo de todos estos juegos, porque al fin y al cabo yo soy un dinosaurio del videojuego. Yo empecé casi en los comienzos, reptando por el barro, hasta que al final me subió a un árbol y ahora estoy intentando bajarme del árbol y empezar a caminar. Un poco la evolución, pero la evolución de un programador que comenzó como un artesano del videojuego. Y bueno, en la actualidad sigo ahí con el rollo de los videojuegos. No sé si hay tiempo. Si hay tiempo, pues bueno, la historia... Sí. La historia siguió. Ahora mismo yo sigo trabajando en la industria del videojuego. Lo que pasa es que ya yo tengo mi propia compañía, pero no estrictamente de desarrollo de videojuegos, porque videojuegos primero que necesita son unos cuantos milloncillos para sacarlo adelante, de los cuales no dispongo en estos momentos. Pero sigo trabajando, trabajo sobre todo para Sony, PlayStation, y he trabajado en algunos de los juegos que no sé si habréis jugado vosotros, porque veo ya un poco talludito, pero seguramente luego vuestros hijos sí lo habrán jugado. Así que luego os diré algunos cuantos títulos para que se dedicáis a vuestros hijos. ¿Sabes que conocí a un tío calvo que ha estado trabajando en el Grand Theft Auto? Sí, pues ese soy yo. Aquí tienes a un talludito que nos juega, Ahí está. Bueno, pues después de esta época tan bonita de Topo, como os comentaba antes, yo estaba un poco con un pie dentro de Topo y otro en Herbe. Ya en Herbe me ofrecieron la posibilidad de ser director editorial y decidí un poco lo que
el devenir de Herbe, lo que se publicaba, lo que no se publicaba. En esos momentos, estoy hablando ya del año 92, 93, ya teníamos entre las compañías que distribuíamos en Herbe, compañías de la talla como Sierra, como LucasArts, como Maxis y unas cuantas más. El caso que siempre hacía falta allí alguien que supiese de videojuegos, pero que supiese de lo que hay dentro de un videojuego. Entonces, bueno, en Herbe había mucha gente que sabía de marketing, que sabía de números, que sabía tal, pero realmente el único que sabía de videojuegos era yo, porque yo era el único que sabía programar un videojuego. Paco Pastor ya había salido de la compañía. Paco Pastor en aquella época, me acuerdo que compartíamos despacho allí en el edificio de Serrano 240, y me acuerdo que llegaba yo allí a Serrano y veía a Paco Pastor que cada vez traía más cajas con sospechosas que ponían Master System 1. Master System 1. Digo, hostia, Paco, ¿no estarás pensando en meternos aquí las putas consolas? Dice, hombre, por supuesto. Y efectivamente, Paco ya estaba fraguando lo que era la creación de Sega España. Comenzó a distribuir la Sega con los productos de Sega con Herbe, que comenzaron a distribuirse con Herbe, y tan pronto como Paco tuvo la oportunidad, creó Sega España y empezó a vender consolas a cascoporro. Yo recuerdo el password de Viaje a la Tierra, spoiler, Eva María se fue. Ahí está. Todavía me acuerdo yo del viaje. Había unos cuantos passwords un poco... Los más besugos entre un montón. Sí. Eso sí. Pues mira, todas esas cosas se me ocurrían. Y el pofavo. Había un truco que era pofavo. Por favor. O sea, que no había tilde, era pofavo. Y con eso, Entonces, Viaje a la Tierra, tú ponías pofavo. Por favor. Estaban todos los niveles. Por favor. Sí, eran contraseñas cojonudas para que nadie las descubriese. Como para que se acuerde uno 30 años más tarde. Pues mira, se me había olvidado, y eso que las creé yo. ¿Por dónde iba yo? Por lo de... Herbe. Bueno, sí. Efectivamente, Paco Pastor comenzó su andadura en Sega, y entonces en Herbe no nos quedó otra cosa que decir, yo ya estaba integrado en Herbe, decir, bueno, pues nos traemos aquí a los de Nintendo. Claro, por aquella época que yo seguía pensando en el desarrollo, digo, hostia, Nintendo, coño, por fin voy a poder meter cabeza en el mercado japonés, me voy a liar a hacer juegos a cascoporro para los japoneses. No me dejaron meter ni olerlo. No me enviaron ni un kit de desarrollo, los cabrones. Bueno, el caso que... y por eso mi intención de hacer el juego de Luigi, sé que incluso se le llegó a enviar muestras de Luigi a los de Nintendo, pero que los de Nintendo eran súper cerrados. Y entonces no transigieron y no nos permitieron, no nos dieron licencia para desarrollar. Fue una lástima. Pero bueno, entonces yo ya tenía claro que el único modo de seguir integrando, formando parte de un equipo de desarrollo de videojuegos, era moldarme un poco a la industria como se iba desarrollando, que era grandes producciones, grandes equipos polivalentes y casi globales y tal. Y digo, bueno, pues ahí me meto yo, aunque sea para hacer lo que eran las localizaciones de los videojuegos. ¿Qué ocurre? Que los juegos de Sierra, de LucasArts, de Maxis, etcétera, requerían mucha adaptación para el mercado nacional, en este caso el mercado español. Y entonces, bueno, hacía falta que alguien que supiese de programación y que supiese de videojuegos. ¿Y alguien sabe aquí de videojuegos? ¿Alguien sabe de programación? ¿Alguien sabe inglés? Ni idea. Bueno, pues tú te vas a California. Y me mandaron a California. Bueno, allí tuve la oportunidad de integrarme en los equipos en este caso de LucasArts. Estuve allí, conocí a Tim Schafer, que hemos hablado antes, ha hablado Jesús, y sobre todo intervení en la producción de sus juegos. En este caso yo solamente era en la localización de sus videojuegos. ¿Qué hacíamos? Que lo que hacíamos más allá de
de una mera traducción de su videojuego de Lucas, de su aventura gráfica que hemos estado comentando antes, pues le damos siempre la chispa y la gracieta española. Además, por aquel entonces yo era el único andaluz de la compañía de Herbe y dijeron, bueno, pues tú vas a inventarte los chistes. Pues ahí está. Entonces muchos chistes nos los inventábamos entre Antoñito Moya, que era como segundo de a bordo, y yo, y estábamos ahí tardes, noches, ahí inventando chorradas y tonturas en videojuegos como Sam & Max, como Full Throttle, bueno, Dig también. En este caso nos dieron la posibilidad de localizarlo, de hacer el doblaje, porque nosotros sabíamos ya de la necesidad, éramos conscientes de la necesidad de doblar los videojuegos, no solamente subtitularlos, y después de andar mucho detrás, sobre todo de Lucas, bueno, venga, mandadme aquí a un par de tíos y enseñamos cómo trabajamos y cómo se hacen aquí los doblajes de los videojuegos y tal. Y allí presto que fui yo con Antoñito Moya y nos fuimos allí una temporada y estuvimos allí integrados con los señores de LucasArts, estuvimos en THX Studios, que ahora Skywalker Sound, que está allí en el rancho de George Lucas. Tenía allí su rancho y un poquito aquí a mano izquierda estaba Skywalker Sound, que era antes THX. Y bueno, ahí nos pasábamos las tardes estudiando y aprendiendo cómo se programaban los videojuegos, cómo se podían localizar y lo poquito que sé ahora de este mundo de videojuegos que pongo en práctica, sigo poniendo en práctica ahora, en la actualidad, pues es lo que aprendí en aquella época. Allí tenían el Nova Más en sistemas de ingeniería de sonido, de postproducción, de tal. Y con todo eso debajo del brazo, digo, bueno, venga, vamos a España y vamos a doblar videojuegos. Aquí tenemos unos actores de doblaje cojonudos. El problema es que cuando llegamos resulta que todos los estudios de sonido españoles pues trabajaban todavía analógico, trabajaban con bobinas de 24 pulgadas, que era una locura, que no estaba concebida para doblar un videojuego. Entonces tuvimos que enseñarle a algunos de los estudios con los que trabajábamos cómo se trabajaba ya a la vanguardia del sonido, que lo estaban usando, poniendo en práctica ya la empresa desarrolladora de videojuegos. Y bueno, luego he visto que toda esa tecnología que pusieron en marcha con nosotros, con la industria de videojuegos, luego lo han utilizado y han sacado beneficios y lo han aplicado a la industria del cine y la televisión. Todos los sistemas digitales, ahora ya antes se grababa en analógico y por pistas, por bobinas, y ahí ya se utiliza sistemas de grabación digital con Pro Tools, y con efectos de sonido digitales y todo eso. Pues bueno, estoy contento de que poco a poco fueron aprendiéndolo, pues un poco gracias a la industria del videojuego. Y un poco me sigo dedicando a eso, a día de hoy. Al poco, Herbe, en el año 93, me voy a retrotraer al año 93, sufrió un incendio enorme, la nave del almacén de Herbe, yo creo que se habló de la época con 1.000 millones de pesetas, de la época, en videojuegos. Fue la noticia de ese día. 1.000 millones o no sé cuántos millones de consolas se incendia en un incendio aparatosísimo en Alcorcón, y esa era nuestra nave. Todo el excedente de videojuegos, las devoluciones de Navidad, porque esto no sé si fue en febrero por ahí, justo en ese momento, misteriosamente, nunca se supo, nunca se investigó, nunca se llegaron a conclusiones, se evaporó. El problema es que Herbe no tenía un seguro, o que había vencido el seguro, parece ser, poco antes del incendio. Con lo cual, Herbe se arruinó. Yo estaba en la puta calle, todos estábamos en la calle, todo nuestro futuro del videojuego se acababa de
al garete y... Claro, y ese fue el desencadenante para que Nintendo, aprovechando las circunstancias, pues dijo, pues me implanto yo me creo Nintendo España, y se creó Nintendo España. Herbe, seguimos, fue al final absorbido por Anaya, estuvimos un tiempo en Anaya, conjuntamente con Anaya Interactiva. Bueno, total, en aquella época ya no lo soporté, salí de Herbe Anaya y monté mi propia compañía que se llama Betafix, que desde el año 97-98 del siglo pasado venimos dando servicios de localización y control de calidad a empresas a compañías del videojuego, que son desde Ubisoft, Rockstar, por supuesto Sony, algo de Nintendo. ¿Qué? ¿Con Ubisoft no lo pasaréis bien? Pues hace tiempo que no trabajamos para Ubisoft. Pero se nota, porque vamos... No, pero bueno, hicimos juegos muy chulos. Más, recuerdo que localizamos toda la saga de Heroes of Might and Magic. Si habéis tenido oportunidad de jugarla, la verdad que fue un trabajo duro, porque era toneladas y toneladas de contenido a traducir y a adaptar. En algunos incluso hicimos doblajes y tal, integración, control de calidad, sacamos las versiones también, en ese caso para diferentes consolas, para PC, para varios formatos de Nintendo, varios formatos de Microsoft y varios formatos de Sony. Eso para Ubi. Luego también, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar y de integrarme en proyectos, por ejemplo, Far Cry, el primer Far Cry, hice yo la localización de todo el audio de Far Cry y todo el texto que podáis entender y comprender perfectamente en castellano, ese pasó por mis manos y lo dirigí yo. Y luego también he intervenido en algunos juegos de Rockstar, en los GTA, en el Grand Theft Auto Vice City, que ese tiene también su curiosidad, si queréis saberlo. Y si no lo cabréis, os lo voy a contar también. Resulta que el juego era muy macarra, y la sigue siendo muy macarra, y esa era la esencia del videojuego. Pero resulta que la distribuidora era ProAim, y no sé si es que no lo sabía o que de repente descubrieron que era un juego muy macarra. Y era muy chungo, encarnaba un mafioso, ¿no? Manejaban droga ahí como vamos. Y entonces nos dijeron que teníamos que suavizarlo un poco. Oye, ¿por qué no usáis eufemismo para el tema de la droga? Ya sabéis que hubo bastante polémica por aquella época, porque además creo que salió, no sé si era la época del Carmageddon y salió de Primera Planet. La famosa polémica porque en el Metal Gear tomabas diazepam para poder disparar mejor, cosa que hacen los francotiradores, y en las noticias salió que Metal Gear incentivaba el consumo de droga a los menores. Sí, por aquella época, pues hubo una polémica brutal, esto que salió de todo el mundo, los videojuegos, violencia, videojuegos, droga, videojuegos, caca. Y entonces, que me he tenido que merendar unas cuantas tertulias ahí con gente que, sobre todo, supongo que había un interés por ahí por destronar a la industria del videojuego, que hay quien pensaba que no debería estar donde estaba, y que no sé por qué también me colaba a mí, oye, que hay que ir a defender el videojuego, la industria del videojuego, venga, que vaya Rafa, que es muy gracioso, venga. Y tenía que ir yo. Y al final, pues bueno, he tenido que tenérmela ahí intentando defender que no somos especialmente más nocivos que cualquier película, cualquier serie de televisión o incluso cualquier libro. Pero bueno, no voy a contar. ¿Y eso que por aquí ya estaba ya creado el SRD? Sí, había control de edad, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso en ProAim, oye, suavizarlo, tal, con lo cual que nosotros, bueno, venga, vamos a usar eufemismos de la droga, el jaco, la merca, no sé qué, no sé cuánto. Claro, cuando montaron la primera versión, los señores de Rockstar, y había alguien que chapurreaba español y dijo, ¿qué mierda han hecho con nuestro juego? Que no hablan de drogas duras, de prostitutas, de chulos, de heroína, de coca, me voy a meter una loncha,
¿Dónde está todo eso? Claro, lo echaba en falta y rápidamente nos señalaron con el dedo. Esos cabrones se han cargado nuestro juego. Inmediatamente, que en 2 días lo rehagan. Y coño, otra vez. De nuevo la tesitura de... Como anteriormente, en 2 días tuve que desfacer el entuerto y tuvimos que llamar... Claro, decirle a los de Proven que se habían puesto muy chungos lo de Rockstar, que aparte eran chungos. Creo que siguen siendo chungos. y darle el nivel chungo que requería el juego. Aún así trabajamos en algún que otro, no sé si en el 3 o bueno, en algunos, pero bueno, mi principal cliente ahora mismo es Sony PlayStation. He trabajado y sigo trabajando y espero seguir trabajando en muchos videojuegos de Sony PlayStation, para que se lo digáis a vuestros chavales. He trabajado en un juego del que estoy especialmente orgulloso, que se llama NAC, en el NAC 1 y NAC 2, todo el doblaje, hicimos las versiones españolas y las versiones portuguesas, y la verdad que quedó muy bien. Lo hicimos además por todo lo grande, con los mejores actores de doblaje y quedó, estoy especialmente orgulloso. Y bueno, otros juegos... así, por ejemplo, os comentaré sin que se entere nadie, estamos trabajando en la nueva producción de Media Molecule, que son los desarrolladores de Little Big Planet, que están sacando un juego cojonudo que espero que podáis jugarlo pronto, porque está casi a punto de salir el Early Access, que es la versión introductoria del videojuego, para que vayáis saboreándolo, y es un juego cojonudo de cómo hacer videojuegos. Si os gustan los videojuegos, un sistema súper versátil, súper sencillo y súper creativo de cómo desarrollar videojuegos casi desde el inicio. Pues si os interesa, y además pasaroslo cojonudamente bien. Pero bueno, llevamos trabajando en este proyecto pues casi desde el año pasado, desde casi del verano pasado, o sea, y todavía no ha salido. Y este es cómo funciona hoy en día la industria. Y no sé cómo vamos de tiempo. Pues son las menos 8 minutos, yo creo que podemos hasta las 7:10 porque a fin de cuentas hemos empezado más tarde por problemas nuestros. Venga, pues si domingo no me odia mucho que está por aquí grabando. Pues si tenéis alguna pregunta, disparad. Y buscaremos a quien os pueda responder. Pues yo no sé si... Dime. ¿Qué consejos le daría a alguien que quiere dedicarse a diseñar videojuegos? Pues primero que estudie. Es lo principal, estudiar, porque no conozco ningún programador que no haya estudiado. Y los pocos que no han estudiado no han triunfado como programadores. Tienes que saber algo, tienes que tener mucha motivación, tienes que ser muy constante, no te puedes desanimar, porque ten en cuenta que en la industria del videojuego siempre intentamos llevar las máquinas y la tecnología al límite. Hay pocos videojuegos que se conforme con sí, bueno, esto está bien, en vez de meter 1 millón de polígonos, si puedo meter 200.000 me vale. No, siempre van al límite. Entonces tienes que buscar siempre el modo de ser constante y ser muy exigente. Y luego, por otro, bueno, lo bueno que tiene hoy en día es que hay un mogollón de información en Internet. Hay muchísimas universidades ya que imparten algún módulo o cursos que te pueden ayudar, con gente además que la mayoría ha pasado un poco por estas compañías que hemos estado hablando aquí, por Dinami, por Topo, por hay dos, iba a decir, no, por Piro Studios, que por cierto todas las versiones en castellano y en español de la saga Comandos también hice yo, mi compañía hizo el doblaje, que también estoy especialmente orgulloso. Además de haber trabajado con un estudio español, que yo creo que mantenía ahí todavía la bandera en alto que son Piro Studios. Dime. ¿Cuál es el último juego al que has hecho una partida?
El último juego al que he echado... Pues mira, estaba ahí paseando y he visto el Survivo, digo, hostia, el Survivo. Y me he puesto a jugar y me he dado cuenta que no me acuerdo cómo se jugaba. Pero bueno, así de juego he jugado algo al Battlefield con mis nenes, al Rainbow Six también, pero sobre todo lleva un poco porque a ellos les gusta mucho y tal. Los juegos de tiro ya me cansan un poco, pues es siempre un poco la misma cosa. Dime. No sé si conoces cómo se está manejando ahora todo el tema del homebrew, de los juegos hechos en casa y respecto al mundo del Spectrum, precisamente el resurgir tan tremendo que está habiendo ahora y con una calidad inmensa, ¿no? ¿Qué opinión te merece ese resurgir? Hombre, pues la verdad es que está bien, sobre todo me sorprende que, hombre, que hacen cosas para máquinas que no existen, eso es lo primero. Pero bueno, sé que existen muchas formas de disfrutar ahora mismo de esos juegos, muchísimas más formas que antiguamente. La verdad que es un buen modo de comenzar a descubrir la dificultad de la programación del modo más difícil que se puede empezar, con las limitaciones mayores, y eso te permitirá, una vez que descubras que puedes programar con otros entornos mucho más flexibles, con no tantas limitaciones, que te has convertido en un crack de la programación, gracias precisamente a eso, a trabajar con la mayoría de las limitaciones. La verdad que no conozco muchos videojuegos, sé un poco, también te confieso que estoy un poco al margen, no sé, un poco de vez en cuando lo curioseo, pero más un poco así como nostalgia, como afición, más que aficionado ocasional, más como que lo siga, no lo sigo mucho. Dime. Vamos a seguir en orden. ¿Teníais rivalidad entre los distintos estudios españoles? O sea, pues muy a contrario de lo que se cree, yo creo que nos llevábamos estupendamente a muerte. Nos llevábamos muy bien. Vamos, yo no solíamos coincidir mucho, porque la verdad que pues eso, en algún evento que hacía alguna de las revistas o tal, coincidíamos, ¿sabes? Normalmente coincidíamos en un entorno donde fluía la comida y la cervecita y tal, entonces coincidíamos con un nivel etílico óptimo como para no matarnos, ¿eh? Y decir, yo la tengo más grande que tú, o sea que nos llevábamos bastante bien dentro de lo que cabe, y yo creo, y todavía, bueno, yo tengo el placer muchas veces de compartir eventos con, pues eso, con Víctor o con Pablo de Dynamic, y bueno, y me llevo con la gente de ópera, me llevo muy bien, con Néstor Maqueira, fue durante mucho tiempo muy amigo mío, o sea que yo creo que sí, que había había buen ambiente, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé por qué, en algún momento, esta pregunta es recurrente, oye, llevaba más, pero yo creo que había un momento, hubo un interés como para intentar, como echarnos a pelea, para meternos ahí un poco en el gran hermano del videojuego, y nosotros, yo creo que nos hemos llevado en general bastante bien. La consola Wars, aquí en España, bien, ¿no? Más o menos. ¿Cuál consola? La consola Wars es la época Nintendo versus Sega, aquí tenemos un poco Herbe versus Building, quizás, ¿no? Lo que fueron la guerra comercial de publicitaria que había, bueno, eso, mucho claro, más suave en España, porque aquí no tenemos la permisividad publicitaria que hacen en Estados Unidos, que eso es... Claro, eso es brutal. No, aquí, hombre, ha habido siempre competencia. Al fin y al cabo, en la industria de la consola, básicamente lo que priman son las ventas. Muy al contrario de las compañías de creación, que nosotros estábamos más por ese romanticismo de crear videojuegos. Sin embargo, toda la industria de la consola obedece claramente a un plan estratégico de venta, a un plan de mercadotecnia que hay que cumplir, y hay que cumplir X ventas, y bueno, obedece a un poco a la forma de mercadeo que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Lo quiero todo, lo quiero ya. Eso es. Dime. Te iba a preguntar antes, ya me has contestado la parte de la pregunta con la escena homebrew.
¿No tienen ningún tipo de relación con Topo siglo XXI? Ahora que había hecho la parte sí, con Alfonso Fernández. del viaje a la Tierra, que también acaba de... Sí, me lo presentó, me envió una copia y tal. Y me gustó, lo vi y dije, joder, ojalá y lo hubiese hecho yo. Y estoy encantado de que lo haya hecho. También sorprendido de que lo haya hecho, tantos años después. Pero La música no la de Gominola, se la del final. no me acuerdo ya. Es que la introducción creo que está basada en la tocata de Bach. Porque era muy conocido. Sí. Coño, lo hace igual que el Spectrum. igual que la chicharrilla del Spectrum, qué tío. Qué crack. Y antes has dicho que el viaje al centro de la Tierra, ponía en la presentación que es uno de los juegos más premiados, ¿no? Sí. Sin embargo, tú has dicho que no estabas muy contento. No estaba muy contento. No era mi juego. Yo no lo he entendido nunca como mi juego, sino el juego donde intervinieron mucha gente y mucha gente que no aportó lo mejor de lo que necesitaba el juego, sino que aportó más mediocridad que otra cosa. Y luego, por otro lado, porque significa también el declive de Topo. Fue el declive. Pusieron todos los huevos en el mismo cesto, viaje al centro de la Tierra, y al caerse el principal postor, que era, ya te digo, creo recordar que era Activision, pues se vino todo abajo. Y se vino todo abajo y nos arrastró casi a todo. La visión que tenía a lo mejor la prensa del videojuego era mucho mejor que la que era mucho mejor de la que yo, sí, porque eso sí se creó mucho hype, como se dice ahora, mucha expectación, mucho tal, y coño, el juego no estaba hecho. Y cómo puede ser que haya gente esperando tanto de un juego que todavía no está, ni existe, ni casi ni se le esperaba. O sea que no es por tal, pero si no salgo yo a la palestra, seguramente la versión de 8 bits ni siquiera habría salido. Habría salido solamente la versión de 16 bits. Dime. ¿Hay algún juego de la época que te hubiera gustado? No sé, que digas. Sí, claro, la abadía. Sí, por supuesto. Me habría encantado hacer la abadía del crimen. Además que bueno, lo tengo yo también como uno de mis juegos de culto. Me acuerdo que lo jugué. Y luego había, bueno, casi cualquier juego de Ultimate, casi cualquier juego me habría encantado hacerlo, o hacer mi versión de mi homenaje. Dime. Tú mismo decías que te gustaba hacer juegos que tú mismo pudieras acabar. O sea, la abadía precisamente... Era chungo, a lo mejor lo habría hecho un poquito más... Eso sí, la guía le habría metido algún comecoco, le habría metido algún... Dime. Respecto a tu experiencia en el GTA Vice City, tengo varios amigos que se dedican al mundo de la producción de videojuegos y localización. Sí. ¿Puedes contar alguna anécdota o a lo mejor has participado en alguna entrega más del GTA? Es que estoy recordando ciertos momentos, ciertas traducciones del juego que son muy características, ¿no? Como por ejemplo la música aquella de La vida es una lenteja o La tomo la abeja, cosas así. ¿Del Vice City? ¿Del Vice City o quizá de algún otro juego que sea así pues, famoso, ¿no? En cuanto a localización. Pues localización. Pues mira, el que me reí mucho, pero muchísimo que nos descojonábamos, fue en un juego que hicimos para Sony, que no me acuerdo, se llama Smart As, era para PS Vita, un juego para la PS Vita, que en la versión original lo hizo, el doblaje lo hizo John Cleese. Sí. Y aquí en España yo digo, coño, esto lo tiene que hacer Carlos Silver. Carlos Silver es Homer Simpson. Y el tío, y nos hartábamos de reír. Yo digo, esto no lo vamos a acabar nunca, pero lo que me estoy riendo, he chorrada, y digo, qué lástima que no podamos meter todas estas tonturas, porque luego está todo muy constreñido, muy limitado.
Digo, coño, es que tengo que ver, a ver cómo ve, pero nada, no pudo ser. Entonces la parte más cachunda del videojuego se quedó fuera. Y también nos ocurrió con otro videojuego que también salió para la PS Vita, creo recordar también, que se llamaba Frobisher 6, Frobisher dice. Y es un juego muy chorra, pero el Dark Frobisher, en la versión española, lo hicimos con ahí, ¿cómo se llama? Sheldon Cooper, con el actor que le pone la voz a Sheldon Cooper, Fernando Cabrera se llama, y el tío haciendo de Sheldon Cooper también nos hartábamos de reír, tío, el juego era muy gracioso. Y en un momento dado, no sé qué chorrada dicen, que digo, mira, esto vamos a darle un toque aquí cordobés, ¿eh? Y esto es como Jesulindo Brique, o algo así, y lo dice en el juego, conseguí que lo metiera, y lo dice Sheldon Cooper, con la voz de Sheldon Cooper, y dice, esto es como Jesulindo Brique. Y yo cada vez que lo escuchaba, lo tenía por ahí en el Windows, cada vez que lo escuchaba me hartaba de reír. Muy gracioso, muy gracioso. Fernando Cabrera. Dime. Con tu vasta experiencia en localización de videojuegos, ¿no has trabajado nunca en localización de películas, de series? No, eso es muy aburrido. No aburrido y además no se gana dinero. Mira, el videojuego cuando trabajo con actores o con tal, primero es que flipan, porque la mayoría, bueno, ya sí, ya algunos ya tienen su trayectoria y tal, casi todos los videojuegos, los actores de doblaje que empezaron a doblar videojuegos empezaron conmigo. Por ejemplo, Roberto Encina, que es la voz de Nathan Drake de Uncharted, antes de hacer la saga Uncharted, hizo Far Cry, el primer Far Cry, y lo hizo conmigo, y el hombre no sabía de qué iba un videojuego. Y estuvimos ahí enseñándole mientras cobraba. También hemos pagado muy bien a los actores, dependiendo de que, según qué producto, pues habiendo presupuesto, pues hemos buscado a los mejores del sector. Tenía el placer de trabajar en hacer doblajes con Héctor Cantoya, que es después de Constantino Romero, el que le ponía la voz a todos los personajes, a todos los actores que hacía Constantino Romero, desde Arnold Schwarzenegger, pues eso, hasta Clint Eastwood, yo qué sé, también salen a Apocalipsis Now, no sé yo si he hecho algún Darth Vader también, pues el caso de un tío con mucho temperamento. Entonces explicarle, oye, esto, pero ¿dónde está el muñeco? ¿Dónde coño está el muñeco? Digo, con una voz así, que te diga, ¿dónde coño está el muñeco? Dime. Y yo, no, es que el muñeco, es que todavía no lo hemos hecho. Sí. Y se ponía muy nervioso porque no lo entendía. Digo, mira, Héctor, tú fíjate en la forma de onda. ¿Qué forma de onda? Digo, eso que ves ahí en pantalla, ¿esa raspa es la forma de onda? Lo veía. La forma de onda tiene forma como de una raspa. La raspa, digo, sí, tú sigue la raspa. Pero bueno, la verdad que al final ellos nunca han visto un videojuego, no han visto sus resultados, pero luego yo lo he visto, y si lo habéis tenido oportunidad de ver en algunos videojuegos, pues ya te digo, como por ejemplo Far Cry, el malote de Far Cry, el primer Far Cry, es Héctor Cantoya, y está el tío genial. ¿Alguna pregunta más? Sí. Me gustaría saber si podrías saber un poquito más la historia de cómo vinculaste, ¿no?, entre comillas, a sobre el tema del juego de fútbol. ¿Del Emilio Butragueño? Sí. ¿Cómo reaccionó posteriormente cuando se lo confesé en una radio íntima con Jesús? Sí. Bueno, pues ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, eso fue tan fácil como, bueno, que yo era muy amigo de Javier Cano, pobre Javier Cano ya falleció hace unos años. Yo cuando vine aquí a Madrid, él me acogió en su casa, yo estuve eternamente agradecido. Y bueno, la verdad que hubo un momento en Topo / Herbe que a él no se le trató muy bien. Todo lo vimos, todo el entorno de Topo, y decidimos ayudarle.
Él quería hacer lo mismo que hacía en Topo, que era llevar el desarrollo con freelance, con gente de fuera, un poco como yo fui, lo quería llevar a su propia compañía. Entonces yo estuve dispuesto a echarle, no solamente echarle un cable, sino a asociarme con él, pero yo tenía que seguir trabajando. Además quería seguir haciendo videojuegos. Ya te digo, estaba trabajando, no sé si en Rock and Roller o estaba trabajando en Perico o en alguno de estos. Y yo quería seguir trabajando en Herbe. Y digo, bueno, vamos a ir haciendo, compartíamos piso por aquel entonces, vamos a ir haciendo un juego de fútbol. Bueno, tuvimos varios meses desarrollando, pues básicamente por las noches, después de pegar la paliza en Topo, luego llegaba a casa, encendía el ordenador y seguía con el videojuego de fútbol. Y fue donde, casualidad, en un momento dado, pasó por delante de Herbe, pasó la posibilidad de captar a Emilio Butragueño, que además tenía varios postores y tenía, parece, yo no lo sabía por aquel entonces, pero parece ser que también Dynamic estaba en liza y estaba interesado en ficharlo. ¿Qué ocurre? El problema de Herbe que no tenía un videojuego, tenía mucha pasta, pero no tenía un videojuego ni un videojuego decente. Se lo comentaron a Ocean, que sí, que estaba interesado en sacar un videojuego de fútbol, y parece ser que estaban desarrollando su propio videojuego de fútbol. Y la idea es que Emilio Butragueño fuese el videojuego que estaban desarrollando ellos. Yo me enteré de todo esto y se lo comenté off the record a Javier. Digo, hostia, ¿sabes que van a sacar un videojuego con el Emilio Butragueño? Y parece que hay un juego por ahí que puede ser, digo, porque no se lo oferta tú, el que estamos haciendo, se lo oferta a Herbe. Herbe ya parece que lo había atado, lo tenía bastante atado, y entonces Javier se lo enseñó allí a Paco Pastor y Andrew Batney, que eran los directivos que quedaban en Herbe, y le gustó, parece ser que le gustó, pero claro, Ocean, que era el que iba a soltar la mosca, parece ser que su intención era que publicarlo con su videojuego. Al fin y al cabo, ellos eran los que iban a pagar. En un momento dado, ese videojuego lo vio Paco Pastor, no lo entendía, no lo vio, no sabía qué era, aquellas moscas que pululaban por la pantalla, y se lo mandó a Gaby. Gaby, director de Topo por aquel entonces. Gaby lo vio, lo puso, vio unas moscas por la pantalla y dijo, ¿qué mierda es esta? Oye, Rafa, ven tú a ver si tú sabes de fútbol. Digo, no sé de fútbol, pero sé de videojuegos. A ver, esto que... Digo, efectivamente, es una mierda pinchando un palo. Por casualidad, nos ha llegado otro videojuego, que lo ha traído Javier, que lo está programando unos valencianos. Yo me imaginaba una fallera. Y mira, a ver qué te parece. ¿Qué videojuego más cojonudo de fútbol? Mira que no sé de fútbol, pero me está entrando una ganas loca de jugar. Y entonces parece ser que bueno, se pusieron los dos en una balanza, se vio que, no sé si valoraron la calidad, pero vieron, sobre todo, que el de Javier estaba ya a punto de publicarse y podía pisar el lanzamiento del Emilio Butragueño, que la propuesta de Ocean, el videojuego este que te comento de las moscas, parece que distaba mucho de estar preparado, le quedaba mucho tiempo. Entonces, ante la tesitura de que se pudiese adelantar un videojuego con perspectiva cenital, vista de pájaro, y muy parecido, incluso que podía estar mejor, podía redundar en las ventas, y decidieron, bueno, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Tenemos a Emilio Butragueño, tenemos un videojuego que puede ser nuestra competencia, que nos puede joder, vamos a comprar ese videojuego. Y lo compraron, lo pagaron bien, y con ese dinerito sirvió para crear Animagic. Por aquel entonces yo estaba en la tesitura de si seguir en Topo o de incorporarme a Dynamic. Y fue cuando surgió la posibilidad de hacer el Safari Callejero, el Mortadelo y Filemón 2. Me apeteció, hice Mortadelo y Filemón 2, pero bueno, lo acabé
pero yo ya tenía decidido que iba a seguir en Topo, en Herbe, pero bueno, también se lo regalé a Javier Cano. Los dos juegos, de ninguno de esos juegos he percibido no solo 1 euro, sino ni una sola peseta. No gané ni una peseta de ninguno de esos juegos y se lo cedí a Javier Cano. Y bueno, Animagi aguantó un poquito más de tiempo y yo seguí en Topo. ¿Qué ocurre? Que todo esto por supuesto, ni loco se le iba a comentar a Paco Pastor. Digo, me pega la pata y menos a Andrew Badney. Pues bueno, lo tuve ahí como curiosidad y no sé por qué, una vez comentándoselo a Jesús y tal, ya como en el que no quiera cosas, ¿tú te acuerdas de Emilio Butaqueño? Sí. Ah, pues se lo hice yo. ¿Qué? ¿No me lo crees? Sí, eso lo hice. Coño, ¿usted quiere decírselo a Paco Pastor? Digo, ¿tú estás loco? ¿Para que me despida? Digo, coño, que ya no me puede despedir, vamos a decírselo. Y aprovechó ahí un encuentro que además me llenó de orgullo y satisfacción, como decía, y lo sacó, y decía con el corazón, díselo a Paco. Se lo diga, Paco. Ya aproveché, bueno, Paco, ¿sabes quién hizo el Emilio Butaqueño? Sí, una fallera y no sé qué. No, lo hice yo. Y entonces el hombre se quedó ahí un poquillo. Y eso está grabado ahí para la posteridad, lo tenía grabado. Eso, y el pobre se quedó. Hombre, yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a Paco, pero Paco Furioso es mucho, pero es mucho Paco. Sí. Pero bueno, al final él ganó muchísimo dinero, Todos ganaron mucho dinero y yo gané muchas noches de insomnio, así que, pero bueno, esa es la historia de Emilio Butaqueño. No sé si hay tiempo. Yo estaría aquí hasta mañana, si queréis. Sí, yo mi única pena es por el domingo que tengo las manos lisas. Venga, un par de preguntillas más, ya acabamos. Dime. ¿Qué porcentaje puede significar dentro del presupuesto de un videojuego la localización del español? Sobre todo en la moda que ahora de un tiempo a parte desde Microsoft y sobre todo Rockstar. Rockstar todo lo publica ahora ya es todo en inglés, subtítulos y tiene que estar con un ojo en el videojuego y con otro ojo sí. Porque quien te diga, no, yo es que soy la hostia, yo entiendo perfectamente, yo lo veo todo en versión original, me gustaría que interpretase ahí a unos cuantos negros ahí del Vice City y a ver si se entere, que me digan lo que decía, que yo todavía no. Las fuentes son muy pequeñas, yo soy discapacitado y yo el argot que se usa en ese juego No, es que vamos. Para que os hagáis de idea, hay una escena que me dio por robar un cochecito que había en la calle, no sé qué, y me salió un señor corriendo detrás y empezó a decirme ¡pinche mamaverga! Al grito pelado, y yo dije, no, textualmente la frase que dice es esa, o sea, sí. en latino, o sea, tal cual, ese juego es pues, muchísimo algo. Muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, el caso de Quantum Break. Para jugar en español lo tienes que poner en la consola en México y entonces te sale con el doblaje en latino. Uf. Es que quedamos. Es como ver Scooby-Doo. No vale, no. Sí. No le sale caro. Le sale, te aseguro que, mira que el español en la versión, la versión española es la más barata, te lo aseguro, porque yo sé, porque yo he hecho otras versiones y cobro cuando tal, y sé lo que cobra un actor francés, un actor alemán, y cobra una pasta. Pero no es especialmente caro. Es simplemente que se quieran molestar o no, realmente. Que te metan dentro de... Muchas veces el compromiso de venta. A lo mejor en el país o el mercado al que va hay un compromiso de alcanzar tal venta y le dice, bueno, si te lo localizo, me duplica la venta y dice, no, pues nada, entonces no te lo localizo. ¿Sabes? Que Rockstar no lo cobra en ningún país. En ningún país, no. O sea, en el caso de otras compañías se tiene razón. Rockstar dice que es un trabajo que tan medido como otros. Sí, y porque son
un caos también. Que no sabrían ni por dónde meterle mano, sinceramente. Nosotros doblamos ¿cómo se llamaba este? Ahí, también de Rockstar, que este sí, bueno, los Mafia, sí, hicimos un buen doblaje, y Max Payne también, hicimos también un buen doblaje, y sudé, sí, y sudé, Max Payne 1, el Mafia 1, sí, y el Max Payne también, el Max Payne 1 también, hicimos nosotros el doblaje y la localización y sudamos sangre. Pero quedó muy bien. Dime. Por curiosidad, hay un juego doblado al español con voces de Alaska y de Santiago Segura que conoce poca gente, el Vex. ¿Lo conoces? No lo conozco. Y no sé, mira que Alaska ha estado muchas veces y a Santiago Segura lo conocí antes de que despuntara con los torrentes, porque vino muchas veces Herbe a ofrecerse para hacer doblaje. Santiago Segura, para hacer doblaje de videojuegos. Pero no he llegado nunca a trabajar con él. Lo consigo con los torrentes, ¿no? No, aparte de los torrentes, el juego este del rockero que se va... A ver si se me ha olvidado el nombre ahora. El tío que se va a todo el mundo que lo hace Jack Black. Brutal Legend. Sí. Mira. ¿Alguna preguntilla había por ahí? Dime. Son dos, realmente. Dime. Cuando veía la revista de los 80, yo veía muchas veces que un juego de Toposoft, que ha salido también aquí, era distribuido en el extranjero, en Inglaterra, por US Gold, por ejemplo. Después otra era por Ocean o por lo que sea. ¿Qué vendíais? ¿Solo el juego o teníais una exclusividad anual? ¿Anual te refieres? Sí, No, se vendía... Este año todo es a US Gold. No, se vendía y casi se lo regalábamos hasta el fin de los días. Sí, se llevaba un acuerdo para la eternidad y para la posteridad de distribución, no se revisaba ni... También la vida de un juego de 8 bits era muy efímera, entonces nos daba pie a decir, bueno, amplíamelo un año más, ¿no? A los 6 meses si no se había vendido lo tiraban y vamos por otro. Y otra cosa, hay muchas veces que se veía en las revistas que se veía mucho esa incapacidad que tuvimos en las empresas españolas de pasar de ese 8 bits a 16 bits. ¿Tú crees en eso o es que el mercado estaba yendo hacia otro lado? El mercado estaba claramente yéndose vamos, a las consolas, pero vamos, yo veía allí cuando... primero cuando Paco Pastor empezó a traer a las Master System 1 y tal, y veía yo la Master System por de qué, digo, coño, Paco, ¿tantas Master System va a vender? Dice, esta y 300.000 más que me trajeran. Porque no dio abasto, y es verdad, no daba abasto a vender. Y Nintendo cuando empezamos con la Game Boy fue una locura. Pero es que con la Super Nintendo, no, es que me acuerdo de esas navidades, pero vender, no solo que vendía, sino que las mitad la vendían. Me decían gente de Córdoba, tráete para mi sobrino, tráete otra Super Nintendo para que he ido al Corte Inglés que no está, tráete. Y venía yo siempre de Madrid, venía como Papá Noel, gordo, porque estaba muy gordo, y cargado de consolas. La mía era de él, creo. Sí, tiene que poner el loguito de él. Luego no se sabía, pero por cada pack que vendíamos con el Street Fighter, con ese pack, luego supe que parece ser que por cada consola que se vendía perdíamos 5.000 pelas. Sí. Por la mierda del cambio a yenes, y luego contrataron a un tío solamente para controlar el cambio de yenes. Dime. ¿Habéis pensado en publicar el código fuente de los juegos de los profesores? Ojalá y lo tuviera. Ojalá, ¿sabes qué? Me encantaría, pero es que no lo tengo. Tengo un poquito de algún juego, pero vamos, pero es que no tengo. Todo mi material, todo lo que tenía, se quedó en Anaya. Ahí está en Anaya, ahí en el almacén, en el subsuelo del edificio de Anaya que tiene ahí en Josefa Valcárcel, ahí a lo de la carretera de Barcelona, en Madrid. ¿Cómo? ¿Quiénes son los dueños de la licencia de Ecosys que no hay? Ahora mismo no hay nadie que se haga cargo ni de... De hecho, salió ahí alguien que ha conseguido Herbe o ha conseguido, no sé si el .com de Herbe, y está sacando juegos como Herbe, pero no es Herbe. Dime. ¿Y de esos proyectos que hacías tú antes de empezar con Topo, has pensado en sí,
retomé el Fobia, que fue mi primer videojuego, que era una especie como de mezcla entre Arkanoid y Matamarcianos, que fue el primer juego que me compró Paco Pastor y que nunca publicó y que no se lo perdonaré en la vida. Porque si lo hubiese publicado, lo habría conservado yo. Se me perdió la única copia que tenía en una cinta TDK, que entonces ahora la tengo aquí, y resulta que el máster, Paco no sabe dónde le echó, pero el máster no ha aparecido nunca por él y no se pudo publicar. Entonces yo tenía ahí esa espinita, quería haber hecho yo una revisión, de hecho había por ahí un proyecto que lo llamé Atomito, Gordito y Fotón, creo que está por ahí, podéis ver algo en internet. Y he intentado retomarlo, quería hacerlo en forma de APK para móviles y tal, y llegamos a hacer una versión con un par de niveles y tal, pero lo estaba desarrollando con un par de programadores y unos estudiantes y se me fueron a Alemania y lo dejaron ahí empantanado. Pero tengo ese proyecto, lo tengo todavía ahí la espinita para sacarlo en algún momento. Bueno, señores, yo creo que vamos que estamos todos comodísimos. Una última, si se puede. Venga, dime. Como desarrollador y con un montón de años en la materia, ¿qué opinión te merece la banda web? Todo esto Hombre, yo antiguo, la ROM y tal. Yo, todos mis juegos, lo hablamos, lo hablamos a la gente de todo esto, que, pues mira, esto ya es de dominio público, que la gente, pues siempre que nos informen, yo no tengo ningún inconveniente con que alguien lo publique o saque una consola, un emulador o lo que sea y tal, yo estoy encantado, si yo no espero rentabilizarlo, pero sí me gustaría saber que está ahí o qué tal, que si hace falta darle una aprobación, un consentimiento, que yo se lo doy, y de hecho mis colegas de Topo, que estamos en contacto, cualquier videojuego que queráis publicar en cualquier formato, en cualquier tal, nos lo pedís si queréis, y ya por expreso y verbalmente decimos que sí, y si queréis un reconocimiento de que sí, que lo podéis utilizar, pues siempre que sea que no sea con un ánimo ahí de lucro brutal y tal, pero que se puede hacer, y sobre todo iniciativas como las que he visto yo por aquí, que la verdad que valen la pena, y sobre todo como forma de que permanezca ahí en el tiempo. Que menos un abrazo, un aplauso.